Vamos a hablar hoy. Estuvo muy difícil ponerle un título a la predicación de esta semana, complicadísimo, pero finalmente tuve que ponerle un título y la predicación se llama Salmo 23. Yo creo que todos conocen este salmo. Si no se lo han aprendido de memoria, nada más es porque no han querido, porque es un salmo cortito, son 6 versículos nada más el Salmo 23. Y aparte, es cortito el salmo, pero aparte, es el salmo yo creo que más famoso, es el más conocido. Yo creo que hasta en el calendario que les dan en la tortillería, en la carnicería, que ahora a finales de año le regalan un calendario a uno. Yo creo que hasta allí viene el Salmo 23, es el salmo más utilizado para hacer recuerdos, para hacer de esos cuadritos para poner. A lo mejor tienen ahí en su casa y tienen todo el Salmo 23 y se puede hacer porque pues está cortito, son 6 versículos. Y así de famoso que es este salmo, y tan cortito que es un salmo muy profundo. Es un salmo que tiene una enseñanza que a veces pasamos por alto. Y les aseguro que ahorita que les dije el Salmo 23, empezaron rápido es más, hay hasta canciones, si no se lo han podido aprender de memoria. Hay varios cantos, cuando uno canta se aprenden más fácil las cosas. Bueno, y aunque no cante uno, no cantamos, pero le echamos ganas y se aprenden uno las cosas. El Salmo 23 es un salmo que tiene una enseñanza que normalmente no ponemos atención a la enseñanza principal del salmo, sino ponemos atención a la enseñanza que más nos gusta del salmo. A partir de nada me faltará, todo el salmo nos parece muy bonito. Y cómo el Señor nos cuida, y cómo el Señor nos trata, y cómo el Señor nos bendice, pero porque nada nos faltará. Y sí, está bien, no estoy diciendo que no sea parte de la enseñanza del salmo, pero hay otra cosa muy, muy importante. Este salmo lo escribió David, y es curioso que este salmo no menciona que haya sido escrito en alguna situación especial. Hay otros salmos que aclaran que está escrito en un tiempo en que sucedió alguna cosa en específico, o que está dentro de un grupo de salmos que incluyen ciertos temas. En este caso no, es un salmo que aparece de repente, porque si leen el Salmo 22, David habla al Señor y habla palabras proféticas que fueron palabras de la vida de Jesús, y le dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Siempre es el Salmo 22. Y dices tú, ¿cómo puede estar antes del Salmo 23 un salmo en el cual David está haciendo referencia al Mesías, pero en un clamor propio, porque él está en una situación crítica? Y pasamos al Salmo 23 y nos encontramos con un poema increíble, un poema de bendición, en el cual lo primero que dice el Salmo, y ahorita lo vamos a leer completo, dice: el Señor es mi pastor. Y pensamos, bueno, para David fue fácil escribirlo, David era pastor, y era un pastor de ovejas muy bien entrenado. David no fue pastor casual, David fue un pastor constante de ovejas, y podemos ver que cuando David fue ungido rey, David estaba apacentando las ovejas. A lo mejor nosotros podemos pensar, cuando uno va a ser llamado para un cargo de importancia, pues es obvio que primero está en otros cargos que va subiendo y va siendo visto y notorio, pero como que no nos suena mucho que un cargo de importancia sea el pastor que está cuidando las ovejas, sea el que está ya alejado, el que siempre está cuidando los animalitos, el que está viendo por ellos. No nos suena como algo muy visible, muy notorio, o como que todo el mundo vaya a decir: no hay un bien que sea pastor, quiero ser pastor de ovejas, ¿sí? Y menos ahorita nosotros, que ni las ovejas vemos dan, bueno, más que hechas prendas en la lana, pero fuera de ahí no nos vemos mucho. De hecho, no sabemos mucho de las ovejas.
Las ovejas son muy peculiares, son animales con distinciones muy peculiares. Pero vamos a ver el pasaje primero donde David es llamado para ser ungido rey, que está en 1 Samuel 16, del 11 al 13. Y pues hoy los van a tener que buscar porque creo que no los vamos a tener en la pantalla. Así es que si trae su Biblia lo quieren encontrar. 1 Samuel 16, del 11 al 13. Dice: y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Aunque David fue ungido y no fue una unción, creo yo, viendo el pasaje, pienso, y no fue una unción nada más que vino el profeta delante de los hermanos de Ramá el aceite. Algo sucedió, algo más sucedió. Por eso aclara y dice que desde aquel día David, el Espíritu Santo hizo algo en él. Dice que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Entonces imagínate estar ahí, viene el profeta y lo unge como el próximo rey. Y el profeta se va y sigue su camino. Dice que lo ungió y que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Y después de eso, el profeta siguió su camino. Y David siguió siendo pastor. Qué cosa diferente. Nosotros hubiéramos esperado que si estoy siendo ungido para rey, pues abran paso. Y peor con los hermanos, ¿verdad? Váyanse portando bien, váyanse portando bien, porque el día que yo sea rey, o sea, si alguno no se está portando bien ahorita, es que fulanito, te vas tú con las ovejas hoy, tú el martes, tú el miércoles, y luego como tenía hermanos suficientes para toda la semana. Pero David se regresa. Hay ocasiones en que pensamos que ni Dios nos hace caso. Imagínate David otra vez pastoreando allá las ovejas y pensando: Señor, ya soy ungido rey, ¿por qué sigo cuidando las ovejas? ¿Cuándo llega el día Señor? Y más, viendo la situación que está pasando el pueblo de Israel, viendo: Señor, nuestro rey, algo le está pasando. Y yo aquí, desperdiciado, cuidando ovejas. Pero el Señor lo tenía ahí con un propósito. Y sabemos que David siguió cuidando las ovejas porque cuando Saúl empieza a ser atormentado por el espíritu malo y llama a los de su corte, a los cercanos a él, y les pide: ¿qué puedo hacer para quitarme este espíritu malo? Para que no me atormente. Y le aconsejan: trae a alguien que toque el arpa y que te trae la paz, y el espíritu se va a ir. Y entonces sale uno por ahí y dice: hay uno de los hijos de Isaí que sabe tocar el arpa y que es hábil. Llámalo a él y él va a ayudarte para que el espíritu no te esté atormentando. Pero no le dice que sea pastor, no le dice tampoco que siga cuidando ovejas. Es todo lo que dice. Luego ven todo el pasaje ahí en 1 Samuel. Y entonces Saúl manda un emisario a hablarle al papá de David y le dice: mándame a tu hijo, el que está con el rebaño. O sea que David seguía cuidando las ovejas. David seguía haciendo la función de pastor. Así que pensamos que por eso David pudo escribir el Salmo 23. Pero no es por eso que lo pudo escribir. David no pudo escribir el Salmo 23 y todos los demás salmos que escribió porque haya estado mucho tiempo cuidando ovejas.
Lo pudo escribir porque estando cuidando las ovejas, el Espíritu del Señor había venido poderosamente sobre él. Y eso lo capacitaba para todo. Cuando David habla que se enfrentó al oso, que se enfrentó al león, yo no sé si fue en el lapso en el que ya lo habían ungido, pero eso muestra que Dios estaba con él. ¿Quién iba a ganarle a un león? ¿Quién iba a ganarle a un oso? Para que no se comiera sus ovejas. David pudo escribir este salmo no solamente porque conocía todas las cosas que podía hacer un pastor, sino porque David había sido ungido por el Señor y el Espíritu Santo estaba con él. Y había sido ungido poderosamente. Y dice que de ahí en adelante el Espíritu estuvo con él. El Espíritu de Dios estaba poderosamente con él. De ahí en adelante no dijo, y vino el Espíritu del Señor porque me ungieron y hasta ahí llegó. A partir de ahí, y el Espíritu no se separó de él. Permaneció con él. Ahora, entonces, podemos enfocarnos en lo que realmente nos puede interesar del Salmo. Y lo primero que nos interesa y nos debe llamar la atención del Salmo es que dice, el Señor es mi pastor. No dice, el Señor es tu pastor, o es nuestro pastor, o es el pastor de todos. Dice, es mi pastor. David está escribiendo porque sabía que Dios era su pastor, que era su Señor. Él no estaba pensando en que el Señor era pastor de todos, aunque lo es. El Señor es el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, dice Primera de Pedro. Y vamos a ver ahora sí todo el Salmo completo. Lo vamos a leer de un solo jalón al inicio y luego ya que vayamos hablando de cada parte, volvemos a leer la parte que vamos a mencionar. Así que si quieren ir hasta el Salmo 23 y luego ponerle una marquita ahí para no perderlo. Y así ahorita que lo vayamos mencionando van a poder regresar ahí donde le pusieron su marquita, su separador. Dice, Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces aquí vamos viendo que el Espíritu Santo inspira la vida, que inicie con lo más importante en el Salmo. Aquí lo más importante del Salmo no es que nada nos va a faltar, no es en qué agua nos va a pastorear el Señor. Lo más importante del Salmo es el inicio, donde dice, el Señor es mi pastor. No está haciendo el Espíritu Santo nada más que David nos da una introducción al Salmo. Nos está poniendo en la perspectiva correcta. Si nosotros no entendemos que el Señor es nuestro pastor, tuyo, personal, tú no vas a creer todo lo demás que puede venir a tu vida. Vamos a vivir nosotros pensando pues que podemos pasar por muchas situaciones y podemos hacer muchas cosas y el Señor está en los cielos. Si el Señor es nuestro pastor, el Señor tiene cuidado personal de nosotros. Las ovejas, y si alguien sabe algo diferente me dice para no volver a decir lo que voy a decir. Las ovejas no son animales salvajes, no son animales que van a ver en el campo, son animales de rebaño, son animales que necesitan cuidado. La oveja es un animal que necesita ser trasquilado. La oveja no puede vivir con toda la lana que va a producir. Y me faltó, les hubiera traído unas imágenes de cómo se ve una oveja
con toda la lana. No puede ni ver. Se le acumula de tal manera así que le tapa la vista. Se le acumula de tal manera que está así chonchita, pero cuando la esquilan con la navaja, queda un animalito así, flaquito, así como ustedes ven. Pero cuando tiene la lana está pesada, es torpe para moverse. Esa es otra de las características de las ovejas. No se ofendan, somos ovejas. Y el Señor nos compara con las ovejas por eso, porque necesitamos ayuda. Pero somos torpes para movernos. Y si no, pues nomás volteen a ver el mundo alrededor. ¿Qué tanta sabiduría hay en el mundo? Y más ahorita, llamando a lo malo bueno, haciendo lo que no se debe de hacer. Están tratando de cuidar tanto a la humanidad, están tratando de cuidar tanto la naturaleza, el cambio climático. ¡Wow! Pues no están cuidando a los bebés en el vientre de la mamá. ¡Qué contradictorio! Ese es el mundo en el que vivimos. Y que estamos tan perdidos, como ovejas que tienen tanta lana aquí enfrente que no pueden ver. Y luego todavía, pobrecitas ovejas, se les hacen nidos de moscas en la lana. Por eso necesitan quitársela. Por eso también son ungidas con aceite, les ponen aceite en la cabeza para que las moscas no se les aniden ahí. ¡Wow! Todo eso somos nosotros, pero somos las ovejas. Son animales que tienen dueño. No son animales que andan en el campo solos, sueltos. Son animales que tienen un rebaño y que pertenecen a ese rebaño, y el dueño cuida de ese rebaño. Por eso es importante entender que el Señor es nuestro pastor. Entender que Él nos va a cuidar como las ovejas. Juan 10, 25 al 27. El Señor habla a los judíos y hace una referencia con las ovejas. Dice Juan 10, 25 al 27. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En este punto Jesús es bien claro. No todos son ovejas de Jesús. Y es bien claro para decir, los judíos se acercaron y le reclamaron diciéndole: ya dinos si tú eres el Cristo o no, ya no nos tengas en suspenso. Por eso les contesta Jesús: os lo he dicho, se los estoy dice con todo lo que hago, con las obras que hago, pero ustedes no las creen porque no son de mis ovejas. Las ovejas tenemos un dueño, y te doy una buena noticia: tenemos un pastor que no pierde ovejas. No sé si han visto una película cristiana muy viejita, que ahora la dan bueno, está hasta en YouTube, se llama Ropa Nueva para Solita. A nosotros nos tocó conocer la película porque ese pastor vino a un congreso de pastores y nosotros lo tuvimos hospedado. Y la película es un testimonio de un muchacho de su iglesia, y es cortita la película, dura como 45 o 50 minutos. Pero el muchacho de la historia de la película era pastor de ovejas. Él andaba cuidando las chivas y las ovejas de su papá, y lo manda el papá que las lleve al campo a pastar. Y andando en el campo, unos individuos por ahí lo ven solo, lo ven jovencito, lo ven débil, y le roban todo el rebaño. Todo el rebaño. No le robaron una oveja o una chiva, le robaron todo el rebaño. Nosotros no tenemos un pastor así. Nuestro pastor no tiene una sola oveja. Las ovejas somos las que andamos perdidas. Y no sé si han visto también un video que salió, que anda por ahí en el Face, que es una oveja caída en una zanja. Y van y la ayudan y hacen de todo y batallan y la sacan. Y cuando la sacan, sale corriendo la oveja y se avienta la zanja otra vez. Bueno, pues así somos nosotros. El Señor nos sacó del pecado.
y nos sacó. Y David dice, el Señor es mi pastor. Dice, ponte en el lugar, en la perspectiva. David ahí nos pone así en el mirador, donde puedes ver toda la perspectiva del Salmo 23 para que entiendas las bendiciones que van a venir, porque el Señor es tu pastor. Pero si nosotros nos queremos regresar, si nosotros nos queremos salir del rebaño, si nosotros decimos, no, este rebaño están muy exigentes, aquí esquilan cada lunes y martes, no, yo quiero uno que no me toque en 6 años, se va a morir esa oveja. Y a veces cuando viene el Señor a quitarnos la lana, no nos gusta, pero tenemos que dar fruto. Y a veces ese fruto produce padecimiento, y el padecimiento produce fruto. Y el Señor viene a recoger ese fruto y es para nuestro bien. No quiere decir que nos esté maltratando. Y a veces estas situacioncitas de nuestra vida que nos hacen pensar que el Señor se olvidó de nosotros, que estamos nosotros diciendo, Señor, acá estoy. Acuérdate que ya me dijiste, acuérdate que soy hijo tuyo, acuérdate que eres mi pastor. Pero el Señor te tiene ahí en un proceso, cuidando otras ovejitas, para luego ir a hacer el papel para el que te llamó. Y nosotros nos desesperamos, nos levantamos y decimos, Señor, no, esto no es de Dios, esto de plano no puede ser. Pero Jesús es muy claro, Él es mi pastor, Él es el que me cuida. ¿Qué me podrá faltar? Nada me va a faltar. Es cuando podemos empezar a entender lo que David lo dio el Espíritu Santo para escribir, y no simplemente poner, es que el Espíritu Santo dio a David a que pusiera, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ya, todo lo voy a tener, todo me va a llegar, feliz y bendición. ¿Dónde están las llaves de la casa? ¿Dónde están las llaves del Mercedes? Dice, nada nos faltará, nada te faltará. Y nada tiene un significado profundo que significa nada, ninguna cosa. Pero nosotros estamos esperando cosas de las que el Señor no nos va a proveer. ¿Por qué? Si tú estás anhelando una casa más grande, ¿qué propósito tiene una casa más grande? ¿Qué vas a hacer con una casa más grande? ¿Referirla a los vecinos? ¿Poder hacer muchas fiestas? ¿O estás esperando saber el propósito de Dios para tener una casa más grande? ¿Por qué quieres tener mucho dinero? No me digan que no, todos tenemos una situación económica desahogada. No es antibíblico. Lo que es antibíblico es que no tengas propósito para el dinero. Y que cuando llegue el dinero, te olvides de quién te dio el dinero. Así es que David nos pone en esta situación y nos enseña que el Señor va a proveer todo, absolutamente todo para nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿En qué nos va a proveer el Señor? En todas nuestras necesidades. Todas y cada una de nuestras necesidades van a ser suplidas para el Señor. Pero la verdad, vivimos una vida en la que buscamos y buscamos y buscamos y buscamos, y parece que nunca estamos satisfechos. Me gusta en una película una mención de uno de los actores que está representando a un hombre de buena posición, que pierde todo y ahora está teniendo una visión de su vida como un hombre normal, pero él sí quiere regresar a la realidad en la que vivía, donde todo estaba suplido, donde había tanta abundancia que él vivía como quería. Y entonces está hablando de una persona y le dice, o sea, no somos más que personas que se levantan todos los días buscando cómo mandar a sus hijos a la escuela, hablando de cómo formar un futuro, de cómo hacer algo
nuestros hijos, de cómo lograr algo para darle a nuestros hijos. Sin embargo, el Señor ya lo hizo por nosotros. Él ya puso que todas tus necesidades van a ser suplidas, pero tus necesidades, no tus gustos. Y a todos nos encanta decir que Dios cumplirá los anhelos de tu corazón. Sí está, es un salmo. No crean que no está en la Escritura, pero leamos todo el contexto. No está hablando que te va a dar todos tus caprichos, sino cumplirá aquellos anhelos en los cuales tú estés anhelándolo a Él, y entonces todos los anhelos serán cumplidos. Nada te va a faltar. Todas nuestras necesidades van a ser proveídas, y nosotros debemos de entender que van a ser proveídas por Él, no por nosotros. Se animaron, ¿verdad? Dijeron, el martes no trabajamos porque el Señor va a suplir. No, el martes voy a ir a trabajar porque por medio de eso el Señor me suple, pero no conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que necesito. Y si el Señor te está proveyendo en abundancia, es con un propósito. Suple tus necesidades, y luego tienes una inmensa necesidad de ser generoso. Esa necesidad de ser generoso es tan grande como las bendiciones que Dios te da. Y la mayoría no recibimos esas bendiciones materiales porque no tenemos ninguna necesidad de ser generosos. Porque puedes pasar por enfrente de la gente que no tiene que comer y seguir de largo como si nada. Porque puedes ver a alguien sufriendo y no le regalas una cobijita. Porque puedes ver cosas que no mueven tu corazón. Entonces el Señor dice, bueno, pues este necesita gotita de agua le ponemos. Y hay otros que dicen, este necesita torrente de provisión, porque en cuanto le llega lo reparte. Entonces te va a llegar un torrente de bendición. Tenemos que ver que el Señor lo que nos va a dar es para suplir necesidades. Si nosotros estamos sintiéndonos insatisfechos, si estamos buscando día tras día tras día, quiere decir que estás buscando no para tus necesidades, y estás buscando en el lugar incorrecto. Dios satisface nuestras necesidades en los lugares correctos. Por eso a veces Dios te lleva a cosas que no entiendes. Dices, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Por un propósito te llevó ahí el Señor. Una necesidad va a suplir ahí, tuya y del lugar donde te lleva. El siguiente versículo, los versículos 2 y 3 del Salmo 23 dice, en lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y les recuerdo nada más, yo les leo los versículos de la versión de la Biblia de las Américas. Me gusta esa versión. Ustedes y la mayoría usamos también la Reina Valera. Pero en este caso el Salmo 23 van a encontrar unas pequeñas diferencias en cómo está traducido en la Reina Valera. Y a mí me gusta cómo dice aquí, que Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Que me va a pastorear en verdes pastos, que me da a descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Las aguas de reposo y los verdes pastos son lugares muy importantes para las ovejas. Los pastos verdes, donde pueden descansar, es donde una oveja puede obtener su alimento de manera segura, terminar su alimento y descansar. En eso sí nos parecemos a las ovejas, ¿verdad? Porque mal comemos, ya necesitamos un ratito de descanso. Cómo se sufre en el trabajo. Yo en el trabajo tengo 1 hora para comer. Y normalmente como apresurado en los primeros minutos, porque quiero hacer otras cosas. Aprovecho mi hora de comer para hacer los devocionales que les mando, para estudiar de lo que va a ser la predicación, o para la clase del viernes, o para mí, porque también estudio para mí. Así que, como bien apresurado,
en 10 minutos. Y luego después de los 10 minutos digo, ya no puedo hacer nada. Ya estoy todo pesado, ya no me puedo mover. Las ovejas tienen que ser llevadas a unos pastos en los que puedan descansar después de comer. Y que sean pastos verdes. Ellas no son como otros animales que van y comen del pasto que encuentran. Para ellas es necesario el pasto verde para que sea un alimento completo. Y después de eso puedan descansar. Y las aguas de reposo son más importantes, porque el pastor los va a llevar a que tomen agua en un lugar donde no corran peligro. Y no solamente que no corran peligro con el entorno, sino que no corran peligro de caerse al agua en un agua profunda. Un agua profunda es la muerte para una oveja, porque imagínate la cargada de toda la lana. Se cae a las aguas, se hunde. En cuanto se empieza a mojar toda la lana, la va a jalar, la va a pesar, hasta que se hunde. Y si a eso le agregan que en lugar de que sean aguas tranquilas, sean aguas turbulentas, pues aparte de que se va a hundir, la va a arrastrar y se la va a llevar. El pastor tiene que cuidar en qué pastos comen sus ovejas y tiene que cuidar en qué aguas van a tomar agua. El Señor nos va a llevar a los lugares correctos para ser alimentados. En ocasiones vas a oír cosas que a veces ni siquiera las vas a oír aquí. Te lo va a poner el Señor en algo que andas haciendo allá, pero vas a saber que claramente Dios te puso algo para que aprendas algo, para que recibas algo, porque no estamos hablando físicamente de alimentarnos, de comer. Mira, eso es fácil. El Señor te da trabajo, te provee con el trabajo, con eso compras comida, haces tu plan de la semana y con eso comes. Y si comes saludable, mejor. Y si no, pues luego andamos batallando con las cosas que andamos batallando. Pero aquí se está refiriendo a bendiciones espirituales, al alimento que Él te va a dar. Se está refiriendo a lo que Él te va a poner. Porque Él dijo que los que beban de Él, de su interior, correrán ríos de agua viva. Él dijo que Él es el pan de vida. Él te va a llevar a lugares donde te va a alimentar correctamente. Y a nosotros nos encanta andarnos alimentando en los changarritos. Digo, físicamente es bien rico, ¿verdad? Vamos a la fritanga, vamos a los tacos, pero espiritualmente no. Espiritualmente el Señor quiere que te alimentes de su palabra, que la conozcas, que nadie te la traduzca. Y a nosotros nos encantan las cosas traducidas. Si la ves en una película, ¡ay, qué bonita película! Y yo les pongo ejemplos de películas, hay buenas películas, pero tienes que oír bien lo que hablan en la película y saber si está de acuerdo a la escritura o si no. Y hay películas que no hablan de la escritura, pero que le puedes sacar algún buen mensaje mientras cuides todo lo que ves de la película. Pero el Señor te puede alimentar en una manera que quiere que su palabra te alimente, que anheles su palabra, que la comas. Cuando estamos en el buffet no nos medimos, ¿verdad? Estamos en el buffet, no hay límite, 4, 5 vueltas, las que sean. Así es la palabra. Una y otra vez tienes que ir a la palabra y alimentarte y buscar en la palabra esas aguas que el Señor trae para ti. Esas aguas que te van a alimentar, porque tienes que buscar en donde el Señor te lleva a alimentarte. Porque Él no quiere darte cualquier alimento. Él quiere el alimento que te da provecho para lo que Él te va a mandar a hacer. Imagínate nada más que fuéramos seleccionados para el mundial ahora que va a comenzar. Que por cierto ya la gente empezó a preguntar, ya vamos a trabajar el martes. ¿Es un día normal? ¿O te seleccionaron para ir a jugar o qué? Pero imagínate que nos hablan ahorita en la tarde de aquí saliendo. Carlos, nos falta uno, vamos, ahí te va el boleto para Qatar. Órale. Y ahí va, emocionado al equipo y todo. En los primeros 10 minutos nos vamos a morir.
Aunque nos guste hacer ejercicio, aunque corramos poquito, los jugadores en el ratito que corren kilómetros. No dices, ay, mira, en el tenis, ¿sabes más o menos cuánto corre un jugador de tenis en un juego normal, no en uno extendido, en un juego normal, corre hasta 6 kilómetros? Ese estilo nomás corre a la réplica. Pues en todas esas correditas acumula hasta 5 o 6 kilómetros de corridas. A los que llaman son los que están preparados. A los torneos de tenis, ¿quiénes van? Los que acumularon los puntos, los que están listos y los que han entrenado fuertemente. No vamos a hablar de fútbol porque pues, ahí es diferente la cosa. ¿A quién se llevan? Pues al que le hablan. Y no voy a exponer aquí mis opiniones deportivas. Pero si el Señor te va a llamar, necesita que estés bien alimentado. Necesita que estés bien fuerte y lleno del alimento que Él te va a dar. No de lo que nosotros querramos agarrar. No de lo que yo me quiera alimentar, sino bien alimentado de lo que el Señor te va a dar. Porque te va a llevar, mira, a los pastos verdes, va a decir. Ahí está, mijo, pastos verdes, aliméntate. Y luego te va a llevar, tienes sed, tome agua, toda la que quiera. Porque puede ser que de ahí en adelante te vayas al desierto. Que te tomen los 40 años del desierto de Israel. Ay, caramba, ¿cómo le voy a hacer? El Señor nos está cuidando. Y a veces nosotros pensamos que cuando decimos el Señor nos está cuidando es porque nos va a poner en la esferita del cristal. No, mira, si para eso están los museos, no aspires a eso. Si el Señor nos está cuidando, tiene un propósito. Y por duro que sea la situación, por duro que sea lo que estés pasando, aprovecha lo que el Señor te enseñe, porque luego lo va a utilizar. Y no vamos a pasarse. Isaías 49:10 nos hace esta referencia de lo que nos está hablando, de lo mismo que nos está hablando el Salmo 23. Dice Isaías 49:10: no pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará, y a manantiales de agua los conducirá. ¿A dónde nos va a conducir el Señor? A manantiales de agua. ¿Cómo es el agua que sale del manantial? Igualita a la de la llave de Juárez. Bueno, ahorita no puedo hablar mucho del agua. Sale muy bonito el agua que tenemos de Juárez. Sale muy bien. No hay problemas con la punta de agua. El Señor te va a llevar a los lugares donde esté el alimento puro. A los lugares donde tú te puedas santificar. Te va a querer dar el alimento que sea bueno para tu vida espiritual, no el alimento que sea para pasar el rato, ni el alimento que sea nada más porque sí. El Señor quiere llevarte a los manantiales, a la pureza, y ahí no vamos a llegar si no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Dices, es que el Señor no me lleva a ningún lado. Pues no te lleva porque en cuanto empiece el Espíritu Santo a tratar contigo, te haces para atrás. Y estamos como la ovejita, la acaban de sacar de la zanja y ya va a regresar la zanja. El Señor te quiere llevar a un manantial de agua fresca. Dice que quiere restaurar tu alma. Y tu alma no puede ser restaurada con nada de este mundo. Con nada. Ninguna cosa de este mundo va a restaurar nuestra alma. Es al revés. Las cosas de este mundo dañan nuestra alma. No quiero traerles recuerdos tristes, pero vean todas las cosas que han venido arrastrando de su vida, que han sido dolorosas, que sufrieron y batallaron, y no las traen nada más en una cicatriz en el cuerpo, las traen en el espíritu, y ahí se queda el dolor. Y solo el Señor puede venir y quitar ese dolor, y que digas, ¿dónde quedó? Se fue. ¿Dónde está la cicatriz? No hay. El Señor no hace operaciones como los médicos. El Señor viene a restaurar tu alma, restaurándola a nuevo. Agarra nuestra alma tal como nosotros la hicimos, cómo la desechamos, cómo la traemos toda llena de suciedad, de pecado. Y el Señor la restaura a un alma nueva, donde el Espíritu Santo
empieza, trabaja y trabaja y trabaja, y tú no vuelves a tener hambre ni vuelves a tener sed, porque está ahí contigo. Cuando tenemos hambre y sed es porque la comida y el agua no están cerca. Pero mientras esté cerca la comida y el agua, tú no vas a volver a tener sed, porque Él tiene cuidado personal de ti. Y lo que me encanta del Salmo, ve todo el principio cómo va hablando el Salmo. Y habla del Señor en tercera persona. Pero llega al versículo 4 y entonces le empieza a hablar de tú. Le empieza a hablar en primera persona. Le empieza a hablar de intimidad. Cuando llegamos al versículo 4, dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y aquí es una de las diferencias que les digo que tiene la traducción Reina Valera. La traducción Reina Valera dice: y tú estarás conmigo, me infundirás aliento. Por eso es bueno, cuando lean la Escritura, hagan ahí la inversión. Cómprense una Reina Valera, cómprense una Biblia de las Américas, la Biblia en lenguaje actual, que está muy buena. Y entonces, entre las tres, wow, tienen un entendimiento más claro de lo que está hablando. Ninguna está equivocada en las traducciones, pero en algunos pasajes lo tradujeron como una aplicación diferente de la construcción del enunciado o del verbo, que para nosotros en español viene a caer en algo que es un poquito diferente. Me gusta más la de la Biblia de las Américas, que dice: tú estás conmigo. Aunque el Señor nos va a llevar a lugares buenos para ser alimentados, va a haber valles en nuestra vida, va a haber tiempos en los que por nuestro caminar tenemos que atravesar por el lugar donde es difícil. Tenemos tiempos de angustia y de tribulación, y en eso no te mete el Señor. Esos el Señor los usa cuando tú vas y te metes para que aprendas algo, para que salga algo bueno de ahí. Pero fíjate cómo dice: tú estás conmigo. David está seguro diciendo: desde antes de entrar, mientras entro, cuando estoy adentro y cuando salga, tú estás conmigo. Y dice: ¿por qué? Le dice: tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Qué son la vara y el callado del pastor? El callado es la guía, es lo que el pastor lleva, es en lo que se va apoyando el pastor para ir caminando, para poder ir por los lugares donde tiene que llevar a las ovejas. Y con el callado es con el que va al frente. Las ovejas lo ven, les da seguridad. Así como dijo Jesús, que Él, el Hijo del Hombre, tendría que ser levantado como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto. ¿Por qué nos da seguridad que Cristo haya sido levantado? Porque ahí lo estamos viendo. Fue levantado en la cruz, pero no se quedó en la cruz. ¿A dónde fue levantado más? Ascendió al cielo. Y ahorita, ¿hacia dónde van nuestros lugares? Hacia el cielo. Está levantado ahí arriba. Tenemos esa seguridad. Lo vemos el callado de Él para guiarnos. No nos vamos a guiar nada más porque tengo este sentimiento. A veces el Señor te pone esas impresiones, pero es más seguro que leyendo su palabra, estando en oración, meditando la palabra, entonces empieces a saber: sí, Señor, sí es por aquí. Imagínate que ahorita, de regreso a tu casa, tienes que hacer una decisión importantísima. Y dices: Señor, dame 3 días para orar. No. Ya debes de haber conocido la voz y de saber si es el pastor el que te está hablando. Ya debes de saber si como oveja estás dentro del rebaño y el pastor se está moviendo y ves su callado y dices: sí, es por aquí. Y la vara es la que te da seguridad. ¿Cuál seguridad te da la vara? La vara la usaba el pastor para defender a los animales. Seguramente cuando David peleó contra el oso y contra el león, tenía su vara y terminó sometiéndolos a mano limpia. Pero la vara es la defensa del pastor.
Es con lo que se va a zumbar al que quiera meterse con sus ovejas. Y tú ves la vara del pastor y dices, estamos bien armados. Aquí está mi Señor con su autoridad, ¿verdad? Y está con la certeza de la guía del callado. Lo puedo seguir porque estoy callado presente, porque lo veo. Y estoy seguro porque estoy bajo su autoridad. Está ahí bajo la vara. Y a veces el pastor usa también la vara para darle una rimadita a las ovejas al camino donde tienen que ir. Cuando te toque vara también, agradecelo al Señor. ¿Por qué usamos nosotros la vara con los hijos? Si es que lo usamos, ¿verdad? Tratando de guiarlos al camino. No les damos vara a los hijos porque digamos, qué rico es darle vara. No, y aparte quita mucho tiempo. Le quita mucho tiempo ya. No le podemos dar nosotros vara a nuestros nietos, no estaría bien. Pero cuando le ponen vara a su hijo, es para guiarlo al camino. La varita es para decirle, ¿por aquí vas? No te desvíes. Y la vara es nada más una aplicación de corrección, no es zumbarle hasta que no se le vaya a olvidar. Es que el Señor nos hace ver que bajo su autoridad nos puede guiar fácilmente. Que bajo su autoridad el camino va a ser fácil de seguir. Vamos a poder caminar con Él porque estamos bajo su autoridad. Y entonces nos lleva a la parte más bonita del Salmo, que es primero el versículo 5. Y si ustedes buscan un poquito de lo que se explica de este Salmo, los teólogos lo dividen en dos partes. Y dicen que a partir de aquí, del versículo 4, ya no es el pastor, ahora es Dios el anfitrión. Pero yo creo que ahora es el Espíritu Santo guiando a David a escribir esto, guiándolo para decir, ya me has guiado, eres mi pastor, te sigo, y aparte de eso, aderezas mesa delante de mí, me llevas al banquete. El versículo 5 dice, tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aquí el Señor está guiando a David ahora a la intimidad. Siempre la comida es referida en la Escritura como un tiempo de intimidad, como un tiempo de comunión. Por eso los cristianos no están comiendo. Por eso nos juntamos, y cuando nos juntamos hay comida. Es la comunión. Por eso es bueno que en las familias nos reunamos a comer. Y reunidos a comer está la comunión entre todos. Es donde tenemos oportunidad de platicar. Es donde tenemos oportunidad de decir cómo nos está yendo, qué está pasando. Y aparte, damos un gustito de una buena alimentada. Eso habla de comunión y de intimidad. Y el Señor se le pone delante a David. Y David dice, me pones mesa delante para comer y delante de mis enemigos. En ocasiones pensamos que con todos los problemas y con todas las situaciones y todas las cosas que vemos, no hay un momento en el Señor para disfrutar. A pesar de todo lo que esté pasando alrededor, el Señor está ahí, así, con la manita extendida. No importa lo que pase, que el médico dijo, que el médico diga. Ayer estaba viendo un testimonio de gente en China que pasó por el COVID. Y es un documental, es un relato donde ellos dicen, el gobierno chino mintió. O sea, no fueron 3,000 muertos. Hay panteones de 30, 40,000 muertos de COVID. Y relatan toda la historia. Y dos de ellos, uno era se convirtió en un youtuber. Y pues claro que son gobiernos comunistas, no está permitida la libertad. A ese youtuber, el último video que grabó, empezó a hacer videos de su casa, de lo que estaba pasando con el COVID, y empezó a dar sus opiniones,
Y en el último video dice, si no le tengo miedo a la muerte, tampoco al Partido Comunista. Fue su último video, de parecer. Y sale otro que todavía está vivo. Y dice que cuando él oyó eso, dijo, es que es cierto, si no le tengo miedo a la muerte, ¿por qué le tengo que tener miedo a estos? Porque iban a su casa a amedrentarlo, porque estaba subiendo videos a las redes, donde dice, fui a recoger los restos de, no sé si era la mamá la que murió, y ahí en China lo que hicieron es que moría la persona, ni siquiera le veían el cuerpo. Aquí de perdida daban la oportunidad de ir a verlo, asomarse, sí es, aunque fuera de lejos, y ya, a la funeraria, a la cremación. Allá en China era directo. Y luego la funeraria hablaba, ya puede venir por las cenizas de su familia. Dice que cuando él fue, dice, había miles, y lo filma, colas, miles así en la calle, esperando las cenizas de su familia. Y él volvió a decir, no me tengo miedo a la muerte. ¿Por qué le va a tener miedo al Partido Comunista que me está instigando y presionando? Si nosotros tenemos segura la vida eterna, ¿por qué vamos a tener miedo de lo que pueda pasar? Delante de nuestros enemigos nos podemos sentar a comer plácidamente con el Señor. No importa si ya Coppel ya te trae, si ya la cosa está tan difícil, si están todas las cosas sucediendo. En medio de todo eso, el Señor te pone en la mesa de la comunión. Siéntate, disfruta de la presencia del Señor. O una palabra más entendible, apacíguate. Tranquilízate y ve al Señor, siéntate con Él, disfruta su presencia, disfruta, Señor, lo estás poniendo la mesa aquí y delante de mis enemigos, los enemigos no se han ido, pero sabes que el Señor ya los venció a todos, al que se arrime. Entonces estás tranquilo y estás pensando, si no tengo miedo a la muerte, ¿por qué de tenerle miedo a todos estos que lo único que pueden matar es el cuerpo? Y David literalmente estaba viviendo eso. David vivía perseguido por sus angustiadores, por sus enemigos, por los que lo querían matar. Antes de ser rey, el mismo rey persiguió a David. Y lo persiguió no con la intención de encontrarlo, de matarlo. Quería deshacerse de él después de que David, el que vino y le trajo paz para librarlo del espíritu maligno. El Señor quiere llevarnos, pero quiere una intimidad completa. ¿Por qué? Porque el aceite de unción significa el regocijo. Había dos tipos diferentes de aceites mencionados en la Escritura, y el aceite de unción era el aceite del festejo. Lo usaban en la fiesta. Si el Señor está ungiendo nuestra cabeza con aceite, es por festejo, para que te regocijes en la intimidad y tu copa rebosando. Tu copa rebosando te habla de abundancia, de que el Señor no va a ser escaso. El Señor no te invita a la fiesta para darte un vasito de solito. El Señor te invita a la fiesta con la copa llena y que no se vacíe. Te invita a la fiesta con regocijo. Las fiestas del Señor son fiestas, lo que nosotros hacemos son un festejillo. El Señor nos está poniendo la mesa para deleitarnos con Él. ¿Por qué? Porque finalmente, el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y espero que todos anhelemos ese momento, que todos anhelemos que podamos llegar de verdad a morar con el Señor, a vivir plenamente con Él y a disfrutar. El Salmo 27:4 dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Allí es a la meta donde vamos. Anhelar, verdaderamente anhelar, habitar con el Señor y disfrutar la hermosura.
Ahorita cuando estábamos en los cantos y en el canto le decimos al Señor, o sea, tu nombre es incomparable, tu nombre es hermoso, tu nombre se queda uno corto. Ahora imagínate el día que lleguemos y que de verdad lo estemos viendo y que de verdad nos sea revelado tal cual es. Pero finalmente, ahora sí finalmente es lo último. O sea, el pastor no quiere que sea bueno para orar. El pastor no quiere que cantes muy bonito, las alabanzas. No quiere que estés aquí todos los domingos. Todas esas cosas son dadas por hecho. Son cosas que nosotros como cristianos debemos de tener. O sea, no me puedes decir de una persona cristiana que no quiera leer la palabra, o que no quiera orar, o que no quiera estar los domingos, que no prefiere el domingo sobre otra cosa. Pero lo que el pastor quiere es que lo obedezca. Eso es lo principal que Dios espera de nosotros. Que lo obedezcamos. Porque imagínate una oveja que no obedezca a su pastor, se va a perder. O una oveja que no tenga pastor, se va a perder más fácilmente. Lo que el Señor quiere es que obedezcas, que leas su palabra y la obedezcas, que lo escuches, que te acostumbres a oír su voz. Yo vi el testimonio de un pastor que le ocurrió hacer una encuesta. No sé si ya les platiqué el testimonio. Se le ocurrió hacer una encuesta a uno de los de su congregación. Le dijo: vamos a hacer un curso de cómo oír la voz de Dios. Entonces hace una encuesta para ver cómo oye la gente la voz de Dios. Pero pues al que le encargaron el trabajo, pues era muy ocurrente, y se dedicó a hablarle a puros pastores, y a buscar a puros pastores para preguntarles: ¿oye la voz de Dios? ¿Qué tan seguido la oye? ¿Sabe oír la voz de Dios? Y lo grave del asunto es que el 80% de los pastores tenía 2 años sin oír la voz de Dios. Tenía 2 años sin saber siquiera, sin tener claro cómo podía oír la voz de Dios. Si así está la gente que está tratando de hacer el ministerio, ¿cómo vamos a transmitirles a la gente? Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, descansar en su palabra, descansar en oración, descansar meditando, pensando: Señor, ¿por qué dice esto tu palabra? Cuestionar la palabra no es malo. A lo mejor nos enseñaron, la Biblia ni siquiera se raya, la Biblia no se le ponen letras ni nada, no, así. Subráyala, ponle notas, y si ya se llenó, cómprate otra. Y si sigues teniendo notas, vuélveselas a poner y dile: Señor, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué aquí dice esto y por qué acá dice lo otro? Y busca la respuesta del Señor, porque ahí es donde te vas a acostumbrar a oír la voz. Cuando pase la situación esta de que vas a ir rumbo a tu casa y tienes una decisión urgente que hacer, vas a saber si la voz de Dios está ahí. Vas a saber y decir: Señor, he orado toda la semana por esto. Entonces ahora esa decisión la puedo tomar. He orado y te he buscado toda la semana. Entonces si sale un imprevisto, Señor, estoy preparado para enfrentar. Lo que el pastor quiere es que lo obedezca. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por esta tarde, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por tu palabra. Padre, Señor, nos queremos someter a ti, Señor. Queremos ser ovejas obedientes de tu rebaño, Señor. No queremos, Padre, simplemente estar recibiendo, estar pidiendo, estar viendo las cosas, Señor, superficialmente. Señor, queremos intimidad y comunión contigo, Dios. Y queremos esa intimidad y comunión porque estamos sometidos a tu voluntad y porque queremos ser obedientes, Padre. Señor, que en nosotros nazca, Señor, la voluntad tanto del querer como el hacer. Y que, Señor, podamos encontrarte en tiempos de oración, podamos encontrarte, Señor, en medio de la palabra.
Y nos acostumbremos, Señor, a oír tu voz, a hablar, Señor, a escuchar, a guardar silencio cuando debamos de guardar silencio para oír tu voz. Y a preguntar, Padre, cuando debamos de preguntar, cuando tengamos inquietudes. Sabemos que tu oído está pronto para escuchar nuestras peticiones, Señor. Padre, que podamos tener respuesta tuya, Dios. Que podamos estar seguros, Padre, de que eres tú hablando en nuestra vida, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno, Señor, que su tiempo contigo, Señor, sea cada vez más profundo, de más intimidad, de más comunión. Y que, Padre, tú les presentes las oportunidades para poner en práctica todo lo que nos estás enseñando, para poder ir y predicar, para poder compartir el Evangelio, para poder alcanzar a los que están a nuestro alrededor y para poder cumplir con el propósito que has puesto para nuestra vida, Padre. Señor, damos a ti toda gloria y toda honra, en el nombre de Cristo Jesús.